La prédica de hoy, seguimos en la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. Fundamentales porque de aquí se basa nuestra fe, nuestra vida cristiana. El estar aquí, ¿verdad? El amar a Dios, el obedecer al Señor. Estos conceptos bíblicos fundamentales los hemos estudiado en los primeros 10 temas en lo que Él hizo por nosotros, por la gracia que tuvo en este plan de salvación y en todo con lo que respecta a ello. Y después empezamos con el arrepentimiento y lo que nos toca de nuestra parte, no para salvación, sino ¿para qué? Para poder entrar en esa gracia, estar ahí en esa gracia, ¿está bien? Esa gracia ofrecida, ese regalo ofrecido, no es para mejorar ese regalo, ¿no? Ese regalo se acepta por fe, dijimos, ¿verdad? Pero en todo ese proceso que nosotros conocemos es de aceptación de ese regalo, de reconocer ese regalo que es el arrepentimiento, de aceptar ese regalo que es decir, sí, ese regalo es mío, confío en que Dios me lo da a mí, que es la fe. Pero esta fe dijimos que es una fe muy sólida, no es una fe espuria, no es una fe ahí sin definición exacta. El tema 13 de hoy, la fe, una respuesta a la evidencia, parte 1. La fe, una respuesta a la evidencia. La semana pasada vimos que nuestra fe no es un salto al vacío, ¿verdad? No es una fe ciega, no es poner toda nuestra confianza en algo o en alguien sin saber si esa persona es confiable o no. No es eso. Y hoy vamos a explorar un poco más en eso. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy estamos aquí dispuestos, con el corazón dispuesto, Señor, a aprender más de tus fundamentos. Porque en esos fundamentos, Señor, está la madurez de nuestra fe. Está lo profundo que llega nuestra fe. Señor, nos aferramos a esto, Señor, porque está escrito en tu palabra. Y si está en tu palabra, es verdad. Gracias por tu palabra, por tu verdad y por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestra fe, entonces, la fe bíblica, la que está escrita en la Biblia, la que Dios nos ofrece a nosotros como autor y consumador de la fe, no se expone como una fe irracional, como una fe sin causa, sin patas, ni pies, ni nada de eso, nada que ver. Es una fe racional, una fe que se puede discernir, una fe entendible. Esto significa explicable, que podemos nosotros explicar. Usted y yo tenemos que llegar a ese nivel, que no es un nivel altísimo, sino el nivel más básico de poder decir por qué yo creo y qué está basada en nuestra fe. No es un salto al vacío, porque sí está fundamentada en evidencias. Cuando el apóstol Pablo quiere explicar de su fe, cuando se dirige a los paganos, a los fariseos y cuando se dirige, ¿se acuerdan? A los reyes también, ahí en el libro de los Hechos. Él siempre comienza con el testimonio de su conversión. Ahí empieza, es el punto de inicio. Uno de los hombres más aventajados de su generación, el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él era fariseo. En el grupo, este grupo fariseo era el grupo que dominaba el liderazgo en la sociedad de esa época. Era el grupo que lideraba todo lo que tenía que ver con lo religioso de su época también. La secta de los fariseos, junto con la de los saduceos, gobernaba el pueblo judío en hace 2000 años. Y este Pablo era un hombre enseñado en esta secta y era de los más avanzados. Era un hombre joven, pero ya era parte del Sanedrín, dicen algunos eruditos. Y fue enseñado, él mismo lo dice, por el mismo Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de su época. Pero este hombre pasó a ser Saulo a Pablo. Había tenido un encuentro personal con aquel que él perseguía. Aquel que su propio grupo, donde él pertenecía, a los fariseos, persiguieron y mataron
hace muy poquito tiempo. Cuando Pablo tiene este encuentro personal y milagroso, es cuando las escrituras comienzan a tener sentido en su ser, en su mente y en su corazón. Escrituras que Pablo ya había leído y vuelto a leer, estudiado una y otra vez desde su niñez. Se sabía de memoria pasajes extensos de la Biblia, y así lo prueba que él en la cárcel escribía estos pasajes, las cartas paulinas, en donde si uno ve, hay cartas que tienen hasta el 40 y 50% de citas bíblicas del Antiguo Testamento, de la Tanaj hebrea. Entonces, ni modo que tenía él los rollos, los manuscritos ahí en la cárcel. Los sabía de memoria, pasajes y pasajes, y uno tiene que ponerse a entender eso. Pero no había entendido. Pero ese día, en aquel momento trascendental que él cita de su conversión, camino a Damasco, cuando iba a perseguir a esos susodichos y molestos cristianos, Pablo por fin pudo conocer al Dios de su salvación. Aquel Jesús de Nazaret, un hombre común y corriente, hijo de carpintero, nacido en una ciudad pequeña en donde ningún profeta había nacido. Un hombre insignificante como hombre, menospreciado por todo su grupo de amigos. Era aquel Jesús de Nazaret al cual perseguía. Él se dio cuenta que era aquel profeta como Moisés, que él sabía en Deuteronomio 18, que el Señor decía, a este escuchen, y el que no lo escuche tendrá que darme cuentas. O sea, se las va a ver bien negras. Todo lo que él había leído, Pablo, en la palabra de Dios cobraba sentido. Había conocido al Mesías en la persona de Jesús. Cristo no era una creación de esa secta, de la secta de los fariseos, ni mucho menos de los saduceos. No era una creación de un grupo de religiosos. No era un producto de una especulación teológica. Era una persona. Eso era la trascendencia. No era una idea, un ideal, una metáfora, sino que era una persona de carne y hueso. En la Biblia se le denomina el verbo de Dios, porque en él, en Cristo, Dios se ha revelado y nos ha hablado a todos los hombres, a todas las mujeres, claro, de forma mucho más directa y plena de lo que nunca jamás se había hecho antes, desde el comienzo de la creación. Dijimos que desde la creación del mundo, los cielos y la tierra, dice en Romanos 1:20, los cielos y la tierra es la forma o el medio de cómo el Señor se hace visible, cómo el Dios invisible se nos revela. Y se revela en la creación en forma de su poder y su naturaleza divina, de lo que es Él, un Dios todopoderoso. Y dice en Romanos 1:20 que no hay excusa. Viendo todo este universo, decir que todo salió de la nada o del arte de la casualidad, es lo más tonto e ilógico que se puede escuchar. Y es la teoría dominante de los científicos de ahora. Imagínense cómo está el mundo, ¿verdad? Entonces, en la creación, dijimos la vez pasada, Dios nos ha hablado de su poder, de su deidad y de su majestad, de lo que es capaz, que es un Dios increíblemente hábil, inteligente, ilimitadamente poderoso y con una imaginación increíble, mostrándonos las bellezas que Él puede crear que estaban encerradas en su mente. Eso en la creación, pero vimos también que en Cristo Él se reveló a través del verbo de Dios con ¿qué cosa? Su ser interior, su corazón, lo que Él lleva aquí en su corazón, en el corazón de Dios. ¿Qué lleva el corazón de Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué siente Dios? ¿Y cómo lo podemos descubrir? No a través de la creación, sino a través de la persona, y subrayo persona, de Jesucristo.
es el Señor Jesús, en donde Dios muestra la plenitud de todas las cosas, todas las partes en una perfecta armonía en la presencia de Cristo. Efesios 1:23. No solo para su iglesia, claro, para su iglesia Él es la cabeza, Él es la razón de por qué está fundada la iglesia. Pero va más allá de eso. Como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 19, si me acompaña este pasaje, y respalda lo que acabo de parafrasear en Efesios 1:23, y dice así, Colosenses 1:29 en la Reina Valera actualizada: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda plenitud, o sea, toda perfección de su poder, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Ahí está el corazón del Padre Celestial. Es increíble, ¿verdad? Cuando vemos esto decimos, qué corazón tan misericordioso, tan hermoso, tan amoroso. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no devolver un poco de tanto lo mucho que me ha amado? Es imposible. Leyendo la palabra de Dios, uno se da cuenta del corazón de Dios. El corazón del Padre Celestial, a quien, como leímos en Colosenses 1, revelado en ¿quién? En su Hijo, en Jesucristo. En su vida, en sus obras, las obras de Cristo, que es el Evangelio. Y claro, también parte del Evangelio en sus palabras. El verbo de Dios, claro, vino a esta tierra y habló doctrina del Padre. Y en sus palabras, fíjense, una de las tantas palabras, el centro del Evangelio en Juan capítulo 3, cuando le dice al maestro de Israel, Nicodemo, ¿qué le dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, este es el corazón del Padre. Y el Hijo habló doctrina, habló el pensamiento, habló desde lo más profundo del corazón del Padre. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer con las evidencias dejadas por Dios en su creación? En el universo que nosotros vemos y experimentamos diariamente. Porque aquí vivimos en este universo material, en este universo objetivo, físico. Pero más aún y más importante es la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer con la evidencia de la palabra de Dios escrita en la Biblia? ¿Qué vamos a hacer con eso, con esa evidencia? Nuestra tarea ahora, por tanto, como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, es estudiar. ¿Estudiar qué? La evidencia provista por medio de la forma en que Dios se revela a nosotros en Cristo. Al igual que los científicos estudian la evidencia objetiva del mundo físico, del universo material, provista, claro, por la forma en que Dios se revela a través de su creación, Romanos 1:20, nosotros como cristianos debemos de estudiar la evidencia más personal que revela el corazón de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso mi énfasis es una y otra vez, hay que leer la palabra de Dios. Es que no la entiendo, yo nomás vengo los domingos para que ustedes lo expliquen. Es que usted lo tiene que, el Espíritu se revela a todos, mis hermanos. Yo no tengo la luz, nomás como ahí se hacen las sectas, ¿verdad? Nomás nosotros tenemos la verdad. Cuando yo empecé con esos rollos, pues ahí ya me apedrean, ¿no? O lo que quieran hacer conmigo. Pero eso no es la manera. Todos tenemos la verdad en nosotros. Tenemos al Dios Todopoderoso en su tercera persona, el Espíritu Santo, morando en cada uno de nosotros. Claro, se va revelando de acuerdo a los dones espirituales dados a nosotros. Por eso nos reunimos y hay gente que hace una u otra cosa dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo. Pero todos tenemos revelación. Todos somos hijos de Dios.
Y eso es lo importante, mis hermanos. Nosotros no nos podemos quedar cruzados y decir, no, pues es que ya ahí no, a mí me lo dan así, peladito y en la boca, pum, y yo ya, se acabó. No, no se trata así. Así la Biblia no dice. Recordemos, lo he citado la vez pasada en Hechos 17:10. 17:10, Hechos de los Apóstoles, que dice que los de Berea, al escuchar a Pablo, decían, no, espérame, vamos a checar, vamos a escudriñar cada una de las cosas que él dice a través de las Escrituras para verificar si son ciertas. Es una manera importante, una enseñanza a nosotros como creyentes después de 2000 años. Es la misma manera, la misma metodología. Y así como en la comunidad científica funciona de esta manera, ¿cómo dijimos que funcionaba? Ahí fue que yo vi que había varios perdidos la vez pasada, ¿verdad? Cuando empecé a hablar, porque es necesario cuando hablamos de evidencias hacer la comparación del mundo, ¿verdad? Pero esa comparación de la comunidad científica, que siempre nosotros decimos, no, ellos son otra cosa. Y sí, ciertamente son gente muy inteligente, con coeficientes intelectuales muy altos. No le llegamos ni a los talones en inteligencia. Pero la metodología que ellos aplican para buscar y entender de la creación de Dios y así encontrar a un Dios creador detrás de esta creación, porque si hay una creación, hay un creador. También nosotros tenemos que aplicar la misma metodología. ¿En qué? En el estudio de la Biblia, como hicieron los de Berea. Y dijimos una cosa importante, y por eso quiero subrayarla y volverla a repetir, que es que la comunidad científica no rechaza una teoría o una hipótesis a la primera, sino que le da tiempo, empieza a experimentar, a tratar de sacar conclusiones, a debatirla, a hacer papeles, papers, le dicen en inglés, y dárselos entre los científicos. Oye, te mando esta, chécame, pásamelo lo que opinas de lo que yo saqué. Y empiezan ellos a debatir. Dejan que vaya decantando la teoría propuesta, que vaya asentándose a través del paso de los tiempos y la sana discusión y debate. Le dan el beneficio a la duda. Tratar de justificar esa teoría hasta el punto de que sea imposible justificarla. Y aún así la defienden. Tratar de defenderla hasta que no se puede, que el peso de las evidencias que la refutan, que la rechazan a esa teoría, sea tan, pero tan contundente que digan, híjole, bueno, ya hay que pensar que si está bien esta teoría, la veracidad de la teoría que dijimos. La Tierra no era plana y el Sol no giraba, el Sol y la Luna y las estrellas no giraban alrededor de la Tierra. ¿Sí me entienden? La gente que empezó a hacer este tipo, como yo cité a Kepler, Isaac Newton, todos esos grandes científicos de hace 6, 7, 5 siglos, todos los padres de la ciencia les dicen, ¿verdad? Eran cristianos devotos, que se congregaban, que escribían libros cristianos. Yo digo a veces cómo los científicos ahora han mutado, ¿verdad? Otro de los signos de que estamos en los últimos tiempos. Nosotros debemos de tomar el mismo método científico al analizar la veracidad de la Biblia. Y esto es lo importante que quiero que quede bien firme. Somos científicos de la Biblia, por así decirlo, ¿no? Pero muchos, fíjense, este es el problema, muchos no aplican la misma vara de medida con lo científico, el método científico en el mundo, ¿verdad? Y el estudio de la creación, de lo que vemos, el mundo objetivo, con la palabra de Dios. Ahí no, es otra cosa. La palabra de Dios no, ya de entrada son fábulas. ¿Lo leíste? No, pero yo sé que son fábulas. Porque he leído por ahí escuché algún cuento raro, que esto y lo otro, me dijeron que esto y lo otro. ¿Se dan cuenta cómo son el mundo? ¿Cómo la vara de medida es diferente? Fíjense, en la comunidad científica, cuando ocurre algo inesperado, algo fuera de la ley, de esa teoría, un fenómeno raro, ellos no descartan, ocurrió alguna excepción.
descartada la ley, descartada el teorema, descartada la hipótesis. No es así como funcionan. Se mantienen, como lo dije bien claro, a capa y espada defienden la teoría, porque eso es bueno para que sea refutada. Ay, surgió un error, surgió un fenómeno diferente, surgió algo inesperado que lo contradice. Entonces ellos van recabando, pero no lo rechazan a la primera ni a la segunda. Por eso, cuando vienen explicaciones difíciles en la ciencia que le escapan de sus manos, ellos prefieren decir, no lo entendemos ahora, pero algún día quizás lo entenderemos. La ciencia, la tecnología mejorará, los científicos serán más inteligentes, coordinaremos las computadoras, etcétera, etcétera, y sacaremos conclusiones y entenderemos lo que antes no entendíamos, como ha pasado a lo largo de los últimos siglos. Y así ellos lo dicen. Pero cuando se refiere a la Biblia, cambia todo. En vez de aplicar la misma metodología como les estamos planteando ahora a ustedes, aplican lo contrario. Lo rechazan de plano sin ni siquiera haber estudiado, sin ni siquiera saber bien de la Biblia. Lo rechazan de plano. Yo siempre les comparo la teoría de la evolución y yo puedo citar, eso ya fue rechazada, refutada, pero seguro, al 100%. Es una mentira. La teoría de la evolución es una mentira refutada y rechazada al 100%. Usted se preguntará, ¿por qué la enseñan en las escuelas? ¿Quién gobierna el mundo? El príncipe de los aires. Sí lo sabemos, ¿verdad? Que quiere alejarnos de Dios. La teoría de la evolución es cómo el mundo existe sin Dios. Por eso aplican eso. Pero ya fue 100% rechazada. Pero igual fíjense cómo la comunidad científica, la mayoría se aferra. Nuestros hermanos científicos, los que se les cayó el 20, dicen, no, que ya no hay manera de defender esto. Había hermanos que tienen libros defendiendo la teoría de la evolución, pero ellos ahora ya son convertidos. Y dicen, ¿cómo? Decía, es que yo tengo muchos libros y les generan mucho dinero. Ellos se venden y las universidades los compran y ellos ya venden y les generan miles de dólares. Pero cuando ellos se tienen que poner cristianos, ¿qué pasa? Las editoriales les cierran las puertas. Sus libros ya no sirven, porque si él está diciendo que es la contra de lo que él escribió antes, entonces no se vende ni un solo libro. O sea, quedan en la ruina económica de repente. O sea, tienen que tomar una decisión. Y el testimonio de ellos es tremendo. Ellos toman testimonio, hablan de sus testimonios y dicen, yo tuve que tomar una decisión. Fui paria de la comunidad, me rechazaron de las universidades, perdí el trabajo, mis libros fueron todos bajados de las redes. No se vende ni uno solo, pero yo elegí al Señor. Yo digo, wow, elegí la verdad. Por supuesto, mis hermanos, que por eso es importante que nosotros con la misma vara de medida lo hagamos. ¿Estamos dispuestos a confiar en el sentido común? Claro, claro que sí. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la revelación de Dios, de la Biblia. En sí mismo, la Biblia se centra en ¿qué? Es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis se centra en la figura y en la persona de Cristo. Pero cuando hablamos de la persona de Cristo, el sentido común empieza a desvariarnos. Lo racional se vuelve un poquito nublado, por así decirlo. Porque sabemos que la primera afirmación en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que va dando la revelación ya progresiva y se va mostrando el Señor como lo que es Él. Cristo se revela al mundo como Dios y como hombre. Y eso fue la piedra angular. ¿De qué? De la verdad de la Biblia, del Evangelio. Él es tanto Dios como hombre. Y eso fue lo que la mayoría de las personas rechazó en el tiempo de Jesús y hasta la fecha, siempre batallando. Cheque la historia de las herejías y las sectas a lo largo de estos 2000 años. Los arrianos, todos los que existen hasta ahora, que son los que ve por ahí y por allá, todos atacan esta figura de Jesús, rebajándola. O no es Dios
o no era hombre, una de dos. O era medio hombre o era medio Dios, siempre rebajando la primera verdad, la piedra angular de lo que el evangelio se ha basado. A mucha gente le parece que esa afirmación de ser al mismo tiempo Dios y hombre era demasiado contradictorio para nuestro sentido común, para mi cabeza. Híjole, no, eso no me entra. Y rechazaban esta aseveración bíblica y no se basaban en el método científico. Espérame, antes de rechazar, trata de refutarlo bien. Lee la Biblia, empieza a leer la Biblia bien. Y ahí ya perdieron porque nadie la quiere leer. Pero si usted y yo nos damos cuenta ahora, ¿no? Cómo esto dista mucho de ser la reacción clásica científica que estuvimos hablando, cómo son los científicos, ¿verdad? La comunidad científica, que hasta uñas, dientes se amarra a las teorías antiguas, ¿verdad? Hasta que la tumban, ¿verdad? La terminan tumbando, si era mentira, o afirmando si era verdad. Pero no la rechazan ni a la primera, ni a la tercera, ni a la quinta, ni a la décima. Se aferran. Así también debe ser con la palabra de Dios. Aquellos que nos hemos encontrado con Jesucristo, podemos tener un testimonio como aquel que Pablo hizo y aparece en las Escrituras en el libro de los Hechos. Si vemos eso, la gente pues empieza a curiosear. Híjole, o sea, tú has cambiado. Tú eras así, ahora eres así. Nada que ver. ¿Por qué has cambiado? Porque antes maldecías, eras borracho empedernido, etcétera, y ahora no lo eres. Y empieza el testimonio. ¿Por qué? Porque no es tan importante lo que a mí me ha pasado, pero es el punto de inicio, como Pablo nos lo demuestra en el libro de los Hechos. Ese punto de inicio lleva ¿a quién? A Cristo. Porque yo después le digo, es que leí la Biblia. Es que escuché una predicación bíblicamente fundada. Entonces me fui a la Biblia y empecé a leer yo mismo. Y híjole, encontré la verdad. No era un libro religioso, sino que era la palabra de Dios. ¿A poco sí? Sí, en serio. Ahora tengo la convicción de que Dios me habló así y así, asado. Y empieza todo el tema de la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Pues predicar el evangelio. Fíjense, ¿usted piensa que ha sido diferente hace 2000 años? Claro, empezamos la prédica diciendo que Pablo así lo hacía. Hace 2000 años, así fue. Aquellos hombres también que vivieron y anduvieron hace 2000 años con Jesús, también descubrieron, en primer lugar, dijimos que Él era humano. Ellos anduvieron con Jesús y Él hacía sus necesidades, comía, dormía, se cansaba. Entonces ellos fueron testigos de que Él sí era 100% hombre. Al mismo tiempo vieron que Cristo, que el Señor Jesús llevaba a cabo milagros, fenómenos que demostraban sin lugar a duda, indiscutiblemente, que era mucho más que un simple humano. La explicación de Cristo fue que Él era ¿qué? Hombre, pero también era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, simultáneamente, o sea, en una misma persona. No era esto y después iba evolucionando a hacer otra cosa, como dicen algunas sectas también. O sea, fíjense, o sea, todas las sectas así son, tratan de bajarle a la figura de Cristo. Y ante la pregunta de cómo podemos creer esta explicación, usted y yo tenemos que saber explicarlo. Porque esta es la misma piedra angular, dijimos, del evangelio. Cristo es la piedra angular, pero sobre esa piedra angular está, ¿quién es Él? No, Cristo es la piedra angular. Yo creo en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. Bueno. Pero ¿cómo Dios puede morir si Dios es inmortal? Es que se hizo hombre. ¿Vieron cómo lleva siempre a lo que Él dijo que era? Era Dios y era hombre. Entonces nosotros tenemos que poder explicar esto y el Señor, claro, nos ayuda a través de ¿qué cosa? De la palabra de Dios. Nos señala cómo podemos investigar y experimentar acerca de probar que es cierto lo que Él dijo, que Él es 100% Dios y 100% hombre a la misma vez. Y citamos dos pasajes la vez pasada
Juan capítulo 7, versículos 16 y 17, y Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Vayamos ahora a Juan 7, 16. Ahora lo voy a leer en la traducción viviente. ¿Sabes? Lo leí en la Reina Valera. Y fíjense cómo dice la palabra de Dios aquí, la primera manera de explicar de que Él era Dios y hombre. Juan 7, 16, traducción viviente. Así que Jesús les dijo, dice, mi mensaje, o sea, mi doctrina, no es mío, sino que proviene de Dios, del Padre, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Y esto también se aplica ahora mismo en la predicación. ¿Cómo ustedes pueden saber que un predicador habla rollos, testirrollos y cosas raras? O si habla la palabra de Dios. Pues así, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Y en el versículo 18, ahorita vamos a leer el 18, dice, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. El que busca honrar a quien lo envió, o sea, el que busca honrar al Padre Celestial, habla con la verdad, no con mentiras. Subraye, habla con la verdad, no con mentiras. Esa es la otra de los fundamentos importantes, hablar con la verdad. Y esto hace clara alusión al pasaje de Deuteronomio 18, 19, en donde habla del Mesías, el Hijo de Dios, al profeta como Moisés, que iba a enviar el Señor para que lo escuchemos. Y al que no lo escuche, Dios le va a pedir cuentas. O sea, va a haber juicio. Van a ser hijos de la ira todavía, si no escuchan al Señor. Pero para saberlo, mis hermanos, para saber y entender esto, como acabamos de leer en Juan 7, 17, hay que querer hacer ¿qué? La voluntad de Dios. O sea, que hay que entrar en el orden de Dios. Hay que ser hijos de Dios. Recuerdan en Miqueas 6, 8, no lo busque. Bien claro, dice, ¿qué busca Dios del hombre? Número 1, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son 3 cosas simples y sencillas que Dios busca. Está resumiendo lo que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, Dios nos pide que hagamos. Aquí vamos a encontrarnos que Jesucristo, cuando nosotros empezamos a querer hacer la voluntad de Dios, ¿por qué? Por convicción. Porque yo leo la palabra y digo, le creo. Híjole, es verdad. Soy pecador, me arrepiento de ello. Y lo que veo aquí parece la verdad. Verdaderamente es la palabra de Dios. Cristo verdaderamente es su Hijo. Y entonces vamos a encontrar a la persona, como Pablo la encontró camino a Damasco, de Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. En este caminar ahora, en ese camino de Jesús, junto a Cristo, sus palabras de verdad van a llegar a nuestro corazón. Y por medio de nuestro convencimiento en lo que está escrito, en lo que leemos en la Biblia, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Y con eso vamos a ¿qué? A conocer al Cristo personalmente, al Cristo que es Dios y es hombre. En este caminar junto a Cristo comprobamos entonces de la veracidad de los dichos de Jesús y principalmente quién era Jesús. Porque si no creemos, mis hermanos, quién era Cristo, quién dijo que Él era, pues todo lo demás, pues todo pierde sentido, pierde la importancia de creerlo. ¿Para qué creemos en eso entonces? Porque ¿cómo se puede confiar en alguien que es un mentiroso? Si él dice que es esto, pero no lo es, o es en parte, entonces ¿para qué creer en un mentiroso? Es por eso que el diablo y sus huestes de demonios y falsos maestros atacan todo el tiempo la figura de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién dijo que era? El Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Amén. De ahí se sostiene toda la veracidad de la palabra de Dios. De ahí que la Biblia no es un libro como cualquier otro, sino que es la palabra viva, transformadora y eficaz de nuestro Señor y Salvador. Y el Evangelio, pues claro, tiene poder de salvación porque justamente la Biblia no es cualquier libro, sino que es la palabra de Dios. Por eso tiene poder de salvación. Por eso estamos aquí también. Porque el Mesías tenía que ser Dios en la carne para poder dar su vida en perfecto sacrificio por mi pecado, por los pecados de toda la humanidad. Cuando Él lo hizo y nosotros creemos en eso, decimos, encontramos alivio en eso. Porque antes no encontramos ningún alivio en ningún lado, no encontrábamos descanso del yugo, de la esclavitud, del pecado. Pero ahora sí, encontramos alivio, paz y gozo. A pesar de cualquier circunstancia adversa, encontramos paz y gozo, mis hermanos. En esto el Evangelio, el perfecto sacrificio del Dios en la carne. En Gálatas 1:8, si vamos a Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8 y 9, en la Reina Valera actualizada, miren la importancia que tiene entender el Evangelio tal como es, tal como acabamos de otra vez de recordarlo, tal como usted y yo lo sabemos, que a nosotros se nos hace muy obvio, pero no es tan obvio en este mundo actual. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 1:8, pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, maldito. 9, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, fíjese, otra vez vuelve a recalcar el apóstol Pablo a los Gálatas que se estaban desviando del verdadero evangelio. Si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Es tremendo, ¿no? Y lo repite 2 veces el apóstol Pablo. Muy pocas veces, o creo que esta es la única vez que repite en un mismo pasaje 2 veces lo mismo. Como cuando el Señor dice, de cierto te digo, es para dar un énfasis mayor. Son anatema, mis hermanos, maldición, porque ¿qué? Porque esta gente no tiene vida. Está camino a la muerte eterna, la muerte espiritual. No han conocido al verdadero Hijo de Dios. Están como Pablo cuando era Saulo, antes del camino a Damasco. En Juan capítulo 8, versículo 24, Juan 8, 24 en la Reina Valera actualizada, seguimos, dice, por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, haciendo alusión al Dios creador que se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, que no se consume, el gran yo soy. Bueno, a menos que crean que yo soy, el Dios creador, o sea, el verbo de Dios, en sus pecados morirán. Ahí está lo anatema, aquí está la maldición. La maldición no es porque el Señor no murió por ellos, no, el Señor murió por los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, y gloria a Dios y amén. Yo le doy muchas gracias al Señor. Pero ellos no aceptaron, no querían conocer el verdadero evangelio, no querían tener una relación personal con Cristo. Querían otro Cristo. Y por eso dice el Señor, si no creen que yo soy Dios, el Hijo del Dios viviente, el Creador, el Verbo de Dios, pues van a morir en sus pecados. No lo dice con condenación, sino lo dice como aseveración, como lo que es verdad. Y la verdad hay que decirla, mis hermanos, aunque duela a veces. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, lo voy a leer un poco rápido, dice así, porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Aquí está lo importante, ¿no? O sea, este Dios, el gran yo soy, el Dios creador, ahora ha venido en la carne, se ha hecho hombre. Tal persona
es el engañador y el anticristo. ¿Quiénes son anticristos, engañadores, falsos maestros? Los que han salido al mundo diciendo que Jesucristo no se hizo hombre, que Dios no se encarnó. Miren por ustedes mismos para que no pierdan las cosas en que hemos trabajado, sino que reciban abundante recompensa. O sea, para que recibamos la heredad de la vida eterna. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Tremendo, ¿no? El que permanece en la doctrina, ¿en qué cosa? En la doctrina. En el pensamiento de Dios escrito en la Biblia. Este tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. O sea, así de tremendo. Hasta ahora el apóstol Juan está diciendo, así está la cosa. Porque si ustedes se pierden, se extravían de esta verdad, se van a perder eternamente. Es tremendo, ¿verdad? Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan están resaltando la importancia de saber y de permanecer en el verdadero evangelio. El que come alimento podrido, mis hermanos, ¿qué le pasa? Pues nada, no, se indigesta, se las ve feas, ¿verdad? Y si insiste en comer alimento podrido, ¿qué le va a pasar? Pues no solo va a estar malo, enfermo, sino que puede morir. Es lo mismo. Por eso si nosotros tenemos que comer alimento en lo natural, bien y no podrido, pasado, en lo espiritual, ¿cuánto más importante? Esto es lo que están diciendo aquí los apóstoles, tanto Pablo como Juan. Si permaneces en la palabra de Dios, esto es lo que nos decía el Señor. O sea, permanecer, alguno lo toma como una obra, pero no, nomás es entender el evangelio tal como es y aceptarlo. Eso es fe, aceptar lo que Dios nos entregó, su palabra de vida. Él hizo toda la obra ya. Yo no tengo que agregarle nada a esa obra, pero tengo que permanecer en ese evangelio tal como Él lo entregó. Permanecer, como la palabra suena como una acción, ¿verdad? Pero en verdad es nomás creer lo que es el evangelio, tal como es todo. Aceptar la palabra de Dios sin agregarle y sin quitarle nada. Por eso dice, si quieres hacer la voluntad de Dios, sabrás si Jesucristo dijo la verdad o no. Juan 7:17, para que lo tenga bien claro. No, entonces ¿cómo sé si es verdad o no? Pues si quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te va a mostrar si Jesucristo dijo la verdad o no, dice la palabra de Dios, Juan 7:17. Así que chiste, yo tengo que leer la Biblia, tengo que estudiarla, tengo que buscar. Qué chiste. ¿Y los científicos qué hacen para todas estas verdades que tú tomas como obvias de la astronomía, de la física, de la química? Tú ni las entiendes, pero ahí hay leyes, teoremas, hipótesis, etcétera, etcétera. Y tú las tomas. ¿Y tú qué piensas? Que en eso le dedicas, y en tu salvación, que es más importante, en eso no, a mí no me vengan con leer la Biblia y estudiarla. Pues entonces, ¿se dan cuenta cómo menospreciamos las cosas espirituales? Se escucha la palabra sin agregarle y quitarle nada. Eso es permanecer en el evangelio, mis hermanos. No se trata de querer buscar por mis propias obras la santidad. No. ¿Sí? ¿Se acuerda? Eso no es. Eso es una salvación diferente. De hecho, a los Gálatas, Pablo justamente le está recriminando eso, que le están tratando de agregar sus propias obras de la ley a lo que ya Cristo hizo todo por gracia. Y así no debe de ser, porque si no es, ¿qué dijimos? Anatema. O sea, la palabra de Dios dice bien claro, verás que al vivir dentro de mi voluntad, dice el Señor, verás claramente las verdades espirituales escritas ahí, porque tus ojos espirituales van a ser abiertos. Y esto suena fuera del sentido común, ¿verdad que sí? Como que, están locos estos cristianos. ¿Cuántas veces nos dijeron cuando les predicamos el evangelio a ellos? No, estás delirando, hombre. Se te salió un tornillo, hombre. Así me han dicho, y cosas peores. Yo sé que a ustedes, a varios de aquí, también.
Pero estas son las verdades que van más allá del sentido común, que tenemos que ir más allá del sentido común, pero después cobran sentido. Por eso dice que en el mundo la gente nos llama como locos. Y recién decía, ¿no? Abraham pues estaba hablando, ¿no? Que nuestros ojos naturales, no mirar las cosas por vista, sino que empezar a mirar las cosas con nuestros ojos espirituales, toda circunstancia. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es andar por fe, caminar con el Señor. Por eso dijimos que la primera evidencia de la figura de Cristo, como el Señor, como el Salvador nuestro Dios, que tuvo que hacerse hombre para poder ser nuestro Salvador también. La evidencia, la primera dijimos que está en las propias afirmaciones de Cristo. Eso es importante entenderlo. Las propias afirmaciones, las palabras que Él decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, ustedes lo dicen que yo soy, sí. O sea, hasta en un momento decían, ya estamos cansados, dinos si eres o no, ya para ya cerrar este punto, le decían. Ustedes lo dicen, sí soy. Y cuando dice que sí soy, no le creen. ¿Se dan cuenta cómo funciona la mente humana? Engañadora es nuestra mente. Muchos incrédulos dicen, pero no puedes esperar a que creamos que Jesús es el Hijo de Dios solo porque Él lo dijo. Eso no es razonable. ¿Y qué dijimos la vez pasada? Cómo Jesús era tratado de refutar a lo que Jesús dice. Todo el tiempo los fariseos, los eruditos, los inteligentes, los científicos de su época, todo el tiempo le decían, tú das testimonio de lo que tú dices, de ti mismo, tú das testimonio de ti mismo. Pues, por eso tu testimonio no es verdad, es mentira. Y dijimos que eso está escrito en Juan 8:13. Pero usted póngase a pensar cómo eso sigue ahora. No, pues la palabra de Dios. Y Dios inspiró a los santos. Pues es Dios mismo dando testimonio de Él. ¿Sí? No, pues así que chiste. Cristo rebatió en la palabra de Dios. Por eso cuando estudiamos la hermenéutica, o sea, cómo es poder estudiar el pensamiento de Dios, la palabra, la ley sobre todo, la ley de oro, como dicen, ¿no? Es que la Biblia se explica ¿por qué? Por sí misma. O sea, ¿qué más es necesario que la Biblia? Pues nada más. Pero eso no lo entiende la gente del mundo. Es más, yo me acuerdo, yo no lo entendí. Dicen, ¿cómo? Espérame. Y sí, me acuerdo que, pues sí, hay que empezar a leer. Científicamente es lo correcto. Hay que empezar a leerla para ver si es verdad, dije. Y cuando la leí, pues sí, no hay de otra. Me transformó. Y aun cuando la leí con incredulidad, desconfianza, como si fuese un libro más, ya estás diciendo, es mentira, pero igual lo voy a leer. Por eso no pierda la esperanza cuando usted le dice a un pariente, un familiar, un ser querido, lee la Biblia o escucha el audio, aunque sea 5 minutos diarios. No sabe lo que la palabra de Dios transformadora puede llegar a hacer a esa persona. Si no mires al espejo. Cristo rebatió inmediatamente esas afirmaciones de que es mentira porque tú mismo dices, hablas de ti, das testimonio de ti mismo. No, entonces, ¿qué dijo Jesús en Juan 8:14? Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y aquí viene la causa, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Es importante esto, es importantísimo esta palabra de Jesús. Se refería, por supuesto, al lugar donde Él ha venido y al reino de Dios de los cielos, ¿verdad? Al paraíso, al cielo en sí, ¿verdad? Como ese lugar de donde Él venía y al que pronto Él iba a retornar, al volver. Y hablaba Él con este testimonio que Él hablaba de sí mismo, de lo que Él era, el Dios que viene del cielo, se hace hombre para morir y después ascender de vuelta a los cielos, a cumplir lo que el Mesías esperado iba a hacer. Y ahora, ¿por qué? Dice, yo doy testimonio porque yo he venido del cielo y yo conozco a Dios y ahí estuve. Soy ciudadano del cielo, soy el rey de hecho de ahí. Y hablaba con la autoridad
¿de qué? De la experiencia personal. A eso se refiere Juan 8:14. Pónganla ahí para recordar. Experiencia personal de Jesús. Eso es lo que él está subrayando ahí. Hay una experiencia íntima y personal. Nadie se la contó. Él estuvo allá, vino y él va a regresar a donde él sabe dónde queda, ¿verdad? Es lo mismo en esta vida. Yo vengo de mi casa. No, hermano, tú da testimonio de que vienes de ahí, pero ¿cómo sabemos? Es que yo sí sé dónde está mi casa. Te digo que está aquí, acá, acá, y cómo es. O sea, porque yo sé, ¿verdad? Entonces, usted también lo mismo. La experiencia personal que nosotros mismos podremos experimentar también está aquí mismo también, mis hermanos. Es parte de esta evidencia. Cuando nosotros leemos la palabra, creemos de la verdad escrita en la Biblia y tratemos y queramos hacer la voluntad del Padre como ahí está escrita, porque lo he creído, tengo la convicción de eso. Como está escrito en su palabra, como Él nos instruye y nos aconseja. Y así vivimos cada uno de esta experiencia celestial junto a Cristo. Es eso, la experiencia de Cristo, porque Él dice, yo puedo testificar de mí mismo, porque yo estuve ahí. Yo soy testigo presencial de lo que vivo y de lo que es la vida eterna y el reino de Dios. Y nosotros también ahora somos parte de esa experiencia, de ese testimonio, igual que Cristo. Podemos vivir la misma experiencia celestial, aquí y ahora, sentados en los lugares celestiales junto a Cristo, no de una manera física, va a llegar un momento físico para eso, o sea, cuando nos recibamos los cuerpos glorificados, similares al de Cristo, pero experimentando en esta vida temporal, en lo espiritual, porque ya estamos vivificados en el espíritu. ¿Qué cosa experimentando? El reino celestial venidero, junto a Cristo. A veces yo digo, cuando antes de ir a Corea, cuando estaba viendo esto, yo me acordaba cuando yo quería ir a Corea, regresar, ¿verdad? A mi país donde nací, y mi primo me dicen, oye, que esto, en esa época no había celulares, no había ni VIP, nada, nomás era teléfono, ¿eh? Y me hablaban por teléfono, y yo, wow, sí, no, quiero ir, y me decían todo lo que es, y había un documental que vi, y me decía mi abuelo, y mi papá me decía esto y lo otro, entonces yo, más o menos, yo ya me lo imaginaba, ya sabía más o menos, y hasta como que me sentía, ¿no? que podía estar ahí. O sea, no era necesario que yo esté físicamente en Corea para entender que era estar ahí, porque ya me habían platicado tanto de muchas personas, muchos amigos, muchos familiares, que yo ya me sentía como estando allá. Ya cuando fui, me di cuenta de que, híjole, no es muy diferente de lo que yo me imaginaba. Nuestros testimonios, mis hermanos, por eso ahí viene la importancia, al igual que el de Pablo, al igual que el de Juan el Bautista, por sí mismos no pueden salvar. ¿Estamos de acuerdo en eso? No pueden salvar. No tienen poder de salvación. Pero pueden apuntar, como así lo hizo, y por eso está escrito una y otra vez en el libro de los Hechos, el testimonio personal de conversión de Pablo. Pueden apuntar este testimonio suyo y mío, personal, que a mí nadie me lo contó, yo lo viví. No, es que yo lo viví. ¿Me puedes creer o no? Pero hay alguien que le puedes creer, que dio testimonio de sí mismo, pero con una experiencia válida y fehaciente. ¡Ay, cómo! Lee la Biblia. Yo te la explico. Te hablo lo que es el Evangelio. Ahora te toca leerla. Y también tú vivir la experiencia celestial junto a Cristo como yo la llevo. Solo podemos apuntar, y eso dice la Biblia, ¿no? Pero el testimonio número 1 de la deidad de Cristo, de cómo Él se hizo carne para poder morir por nosotros. Todo eso está en el testimonio de Jesús.
Y ese testimonio, aunque sea por sí mismo, y perdonen la repetición, pero es importante, aunque sea por sí mismo, es válido, es verídico. ¿Por qué? Porque él lo experimentó él mismo y nadie se lo contó. Juan capítulo 5, versículo 31. Juan capítulo 5, versículo 31. Reina Valera actualizada dice así: si yo, dice el Señor Jesús, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Aquí está refutando lo que él mismo dijo en Juan 8? No. Está citando una verdad. Cuando alguien dice, yo por mí, yo hago esto, lo otro, mi testimonio, pues puede ser, pues no, pues quién sabemos si es verdad o no. Versículo 32. El que da testimonio de mí es otro. Aquí está. Esta es la clave. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él, a Juan el Bautista, ¿no? Y él ha dado testimonio de la verdad. Ciertamente Juan fue, muchos dicen, el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista. Él fue el heraldo, el presentador. ¿De quién? De Jesús, en la primera venida de Jesús. Así como los dos testigos en Apocalipsis dice que van a ser los heraldos. ¿De quién? Del Jesús glorificado, del león de Judá, no del cordero inmolado. O sea, siempre un rey se presenta con un heraldo antes, ¿verdad? Alguien que lo presenta, porque es el rey, Jesús es el rey. Por más que algunos se sientan muy así amiguis, y somos amigos, ¿verdad? Porque Él nos llama amigos, pero primeramente es el rey, ¿no? Entonces, demos gloria al rey, ¿verdad? O sea, Él es el rey. Entonces, Él tiene en Juan el Bautista el primer heraldo. Y Él tuvo un testimonio, y Él contó la verdad, dice la palabra. También el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos contaron su testimonio y fue verdad. Y dice en el versículo 34, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Él, o sea, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. O sea, porque él platicaba la verdad. 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Aquí viene. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y volvemos a lo mismo. El testimonio, aunque Él hable de sí mismo y dé testimonio de sí mismo, en verdad Él es un simple mensajero, dice aquí esta palabra. Es el Padre Celestial que está hablando a través de mí. Por eso el que da testimonio no soy yo en verdad, yo soy un simple mensajero, un heraldo, como fue Juan el Bautista. Es el Padre hablándoles a ustedes, y yo no doy testimonio de mí mismo, sino el Padre está hablando de mí. Toda la Biblia habla de mí. Yo soy el profeta como Moisés, yo soy el gran yo soy. Eso es lo que está diciendo aquí. Y el Padre que me envió, versículo 37, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Aquí está la clave, pero nunca han oído su voz ni han visto su apariencia. O sea, ¿quién es el que vino del cielo? ¿Quién es el que experimentó todo allá? ¿Quién vivió? ¿Quién vive en el reino de los cielos? Pues Jesús. Él tuvo la experiencia. Pero nosotros no. Nosotros debemos escuchar la palabra y por medio de la palabra entrar en esa experiencia celestial. ¿Sí lo entiende? Nosotros así debemos de hacerlo. En la Biblia, a través de los profetas, Dios dio testimonio del Mesías, del plan de salvación a través de su Hijo. Y dice, fíjense, no lo busquen, yo se los leo. Juan 14:11, nomás apúntelo. Juan 14:11 dice, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos, dice el Señor, crean por las obras que me han visto hacer. O sea, por lo menos a los que fueron testigos presenciales, los discípulos, los apóstoles, crean por lo que vieron que hice, los fenómenos magníficos que realicé enfrente de ustedes. Entonces, volviendo a Juan capítulo 5, en la última parte del versículo 37, dice, pero nunca han oído su voz ni han visto su apariencia.
ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Y aquí está la clave. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? Dios se revela en forma personal, como lo hizo con Pablo, con Pedro, con Juan. Ellos no tienen coronita, son hombres como usted y como yo. También se va a revelar de manera personal y va a obrar las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y vamos a experimentar, a veces estar en los reinos celestiales, los milagros del Señor. Pero esta gente que le recrimina, no, tú das testimonio de ti mismo, no es verdad. ¿Qué dice el Señor? Porque ustedes no creen a quien Él envió, al mensajero que es Cristo, el Mesías. Ese es el problema de ellos. Por eso ustedes ni han visto el cielo, ni han oído, ni creen. Y por eso nunca les va a dar el entendimiento. Nunca van a entender bien esto. Porque no quieren hacer la voluntad de Dios en verdad, sino la propia. Buscan la gloria propia y la de los hombres. Por eso no pueden vivir la experiencia personal y celestial de ser parte de este reino de Dios. Versículo 39. Escudriñen las escrituras, dice. Siempre la misma solución. Escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo céntrico. La palabra de Dios apunta siempre a Cristo. Y en Él solo hay vida eterna. Aquí lo dice el Señor. Él mismo da testimonio de mí. Dice. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibirán. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único Dios. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, ¿quién es Moisés? Se refiere a qué? A la ley, ¿no? A lo que Moisés escribió, la Torá. ¿Me creerían a mí? Pues él escribió de mí. Porque si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? O sea, acuérdense, cuando Cristo vino en su primera venida, el Nuevo Testamento no estaba, toda la escritura era la Tanaj, el Antiguo Testamento. Entonces, por eso él dice, si no creen en lo que está en el Antiguo Testamento, ¿cómo van a creer en mis palabras? El cumplimiento del Antiguo Testamento. No, pues no van a creer en nada. No quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso no se les abre los ojos espirituales. El segundo punto, segundo punto de que la explicación de que Cristo era Dios y simultáneamente hombre. El segundo punto, segundo y último, es el Nuevo Testamento nos señala que obviamente dijimos que podemos investigar, escudriñar, estudiar y experimentar, poder llevar a cabo la comprobación de que Cristo era Dios y hombre. Y el segundo pasaje, también lo citamos la vez pasada, es Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Lo voy a leer ahora de vuelta en la traducción viviente. Y dice así la palabra de Dios. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. O sea, esta es la manera. Y acá dijimos, y nos quedamos ahí la vez pasada, de que las señales milagrosas, aquí en el original griego koiné, señales es la palabra griega semeion, con S, semeion. Miren, nuestras vidas como creyentes son vidas de milagros, ¿sí o no? Son vidas, es un milagro mi vida, la verdad. Y la de usted como creyente también. O imagínese en dónde estaría si no sería hijo de Dios.
Yo ni me imagino, yo no estaría vivo, en serio, no estoy exagerando. Yo hubiese muerto hace mucho tiempo por todas las maldades que había hecho. Miren cómo dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 24, dice, pasaje que me gusta mucho, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Qué bonita palabra, ¿no? Cuando estamos ahí medios tristezones o que nos falta un poco de aliento y leemos esto y que en el lamento de Jeremías encontramos fuerzas como las águilas que nos renuevan. Que no reconozcamos, fíjense, que no reconozcamos las misericordias diarias que hace el Señor, las grandes y pequeños milagros que hace en nuestras vidas, no significa que no ocurran. Como también decir que Dios no existe no significa que Él deje de existir porque digo, no existe. No, ahí existe. Y sus mandamientos ahí están, ahí nos acusan los mandamientos, ¿verdad? Así como pensar que no, Dios no nos va a juzgar. Sí creo en Dios, pero Él no nos va a juzgar. Él es puro amor, Él es bueno. Cito medias verdades, claro, porque Él es bueno y Él es amor, pero no dicen que Él es justicia, ¿verdad? Entonces dicen, no, Dios no nos va a juzgar porque Él no condena. Él nos pidió a nosotros no condenar y Él tampoco condena. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Dios nos juzgará por lo bueno y lo malo que hicimos en nuestras vidas, punto. Él dice que es el juez de jueces. Vivimos, mis hermanos, de sus beneficios. Vivimos todos los días, como dice recién Jeremías, ¿no? Esos beneficios. Y esos beneficios, híjole, se derraman. En Mateo 5:45 dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Sobre todos derrama Él de su bondad. Pero los que ya hemos oído la palabra con fe, los que queremos hacer la voluntad del Padre, los que somos cristianos, hombres de fe, vivimos sus milagros. Como leímos en Juan 20:30, vivimos sus milagros. ¿Como qué? Como señales o evidencias de la verdad de Jesucristo. De que Él es Dios y hombre. Y de que Él ahora es mi Señor y también mi Salvador. Las señales milagrosas que en el griego koiné, ahí aparecían en Juan 20:30, era la palabra semeion, que va más allá, dijimos, de los milagros naturales o físicos. Y con eso quiero terminar el mensaje el día de hoy. Es importante, mis hermanos, preste atención, aguánteme un poquito. Recordemos que entonces esta palabra griega no es como cualquier otra palabra de milagros, sino que va más allá de un milagro físico o natural. Recordemos la gran comisión dada por el Señor, ¿a quién? A los discípulos, y nos incluye a nosotros. En Marcos 16:15, Él le dijo a todos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree en el evangelio, ¿no? Es bautizado y será salvo, pero el que no cree será condenado. Está sencillo, ¿no? Y en el versículo 17, ahí en Marcos 16, dice, estas señales aquí significa semeion también. La palabra semeion, ahora le vamos a explicar. Estas señales seguirán a los que ¿quién? Creen, a nosotros, a los hombres y mujeres de fe. En mi nombre echarán fuera demonios, amén. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, eso no lo hice, me falta el curso de eso. Si llegan a beber cosas venenosas no les dañarán. No sé si cuando estaba en el mundo mi esposa haya aplicado algo, pero aquí estoy vivito y no aplicó. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Esto sí lo viví, tremendo. Tremendo, muchas cosas aquí las hemos vivido, ¿verdad? Es tremendo. Y otra vez la palabra griega, semeion. Las afirmaciones de Cristo son corroboradas por los milagros que éste hace. Ahora bien, el Nuevo Testamento denomina milagros, la palabra milagros, señales, porque aquí en la Gran Comisión y en Juan 20:30, señales las denominan porque señalan la verdad de la afirmación de que Él es el Hijo de Dios. Apuntan a la figura y a la persona de Cristo. Esos son señales.
Recordemos, no lo busque. Juan 20:30 dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Estas cosas les fueron escritas, las señales que fueron escritas, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios, o sea, Dios en persona. Señales, semeion. Pero ¿qué evidencias? Uno puede decir, pero ¿qué evidencias tenemos de que los milagros que se recogen en los evangelios ocurrieron de verdad? Esa es una pregunta normal, y muy válida. No estamos ahí para verlo. ¿Cómo podemos estar seguros de lo escrito ahí es cierto? Y de esta forma, ¿qué señales qué señalan aquellos milagros que están escritos en los evangelios? ¿Acaso no dice que la Biblia que hubo muchas otras personas como Elías, Eliseo, que también hicieron muchos grandes milagros? Sí. Pero eso no demuestra que ellos fueron hijos de Dios. ¿Cómo demuestran los milagros de Jesús que Él sí lo es, el Hijo de Dios? Para la evidencia histórica, miren, de que Jesús hizo grandes milagros, dependemos de ¿quién? De los testimonios de ¿quién? De los apóstoles. Hay evidencias de índole científicas donde se aplican el método científico de experimentación, ¿verdad? Puedo experimentar, pero las que ocurren en los tiempos pasados, esas no se pueden replicar en un laboratorio, así no funciona. Existen las ciencias sociales, en este caso la historia. La cuestión de las evidencias de los milagros de Jesús es una cuestión histórica por cuestión. Acuérdense de eso. Entonces, inmediatamente pasa a decir, ¿es fiable el testimonio de los apóstoles que están en los manuscritos históricos? Podemos asegurar en primer lugar, mis hermanos, me estoy yendo un poco rápido para cerrar, que la palabra misma de Dios nos muestra como evidencia histórica. No estoy hablando como palabra de Dios, sino como evidencia histórica y arqueológica encontrada. Muestra lo que se escribió en la Biblia. Ellos hablan mucho de la verdad y de lo que representa la mentira, los apóstoles. Y lo basan en las épocas en donde ellos estaban justamente hablando de algo que pasó y que muchos estaban vivos todavía, que sería el evento de que Jesús murió y resucitó. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 2:21, fíjense que lo pone así de claro. Dice, no les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, si ustedes conocen la verdad, pues no hay mentira en eso. Los apóstoles basaban estos escritos, estas cartas como la de Juan que acabamos de leer, estas narraciones que son papiros y manuscritos que se encontraron escarbando en los templos, en los monasterios, etcétera, etcétera, y nos señalan la verdad de que Cristo dijo, de lo que Él expresó. Y fíjense, las mentiras, según su forma de verlo de los apóstoles, eran inaceptables, incluso con el propósito de propagar una verdad mayor o algo totalmente que es beneficioso, que es que crean en Cristo, ¿verdad? Pero vamos a exagerar un poco en los evangelios. Vamos a poner cartas exageradas y vamos a poner más milagros para que sean más impacto. No, ninguna mentira procede de la verdad. Él lo declara así. O sea, podemos ver que es incompatible la forma en que ellos expresan de que la mentira lleve a un lado. Al contrario, ellos la menosprecian. Como el Señor, el mismo Señor la prohibió estrictamente el testimonio falso. Eso está en Mateo 5, 33 al 37. Ustedes búsquenlo después. Que habla de que no jurarás falsamente, no darás falso testimonio. Entonces estamos hablando de una doctrina, de una ideología en Cristo, tanto como el Señor, como sus apóstoles, contraria a la mentira. ¿Qué está explicando esto? Que el contexto es que, híjole, esta gente odia la mentira.
Los testimonios que están escritos en los manuscritos encontrados en la historia, todo el tiempo le apuntan a que la mentira no es parte, es mala. Y están dándole duro. Eso es importante. En segundo lugar, debemos fijarnos en que Juan dice que cuando él recuerda los milagros de Jesús, él no está transmitiendo rumores. Él y sus compañeros, los demás apóstoles, fueron testigos de primera mano. Los milagros que anunciaba fueron hechos en presencia de sus discípulos. Pero en tercer lugar, y esto es lo más importante que quiero destacar, debemos de fijarnos en la naturaleza de los milagros de Jesús. Aquí está la clave. No solo fueron eventos históricos. Se nos presentan junto a otra clase de evidencias, claro, que por sí hablan de evidencias históricas, pero vamos a ver esto, y con esto quiero terminar, de la evidencia, las señales de Jesús. El texto griego del Nuevo Testamento nos los advierte. Dice, los milagros de Cristo no eran solo obras de poder especial. O sea, el griego para obras de poder especial, así como hacen cosas como milagros en lo natural, se llama dunamis. ¿Sí lo escuchó ese término, no? Alguna vez. Dunamis. Dunamis eran obras de un poder especial, de un poder sobrenatural. Pero los milagros de Cristo no las señalan así. ¿Cómo eran? Semeion. Dunamis, no. Ni solo eran maravillas asombrosas. Maravillas asombrosas tiene otra palabra griega que se llama teras. Teras. Que captaban la atención de la gente. O sea, vieron las maravillas asombrosas, que milagros así grandilocuentes. Eso se les llama teras. Pero ¿a cómo se les llamó a los milagros de Cristo? Señales. Semeion. Eran señales. Semeion que apuntaban, dijimos, más allá. Lo que hizo los milagros de Jesús, a lo que mucho le dan esa importancia mucho a lo físico, ¿verdad? A lo que ven en el mundo físico, natural. Vamos a tomar un ejemplo, el milagro de la alimentación de los 5,000 personas. ¿Todos recuerdan este evento? En Juan capítulo 6. Alimentó Jesús a 5,000 personas. En un primer nivel de interpretación fue llevado a cabo por Cristo, por el Señor, movido ¿por qué? Ahí dice la palabra, por compasión, por las tantas personas que tenían un hambre. ¿Hambre qué? Física, ¿no? Pues les hacía ruido la panza. Tantos así, ¿no? Querían escuchar la palabra de Dios, pero todos andaban ya así con los ojos negros, como ahora algunos, ¿verdad? No se crean. Pero ese no fue ni era su principal propósito. Escúcheme bien. La gente naturalmente volvió a estar hambrienta después de ese día que los alimentó. Claro. Pero el relato nos dice que cuando volvieron a Jesús pidiendo que repitiera ese milagro físico, Jesús se rehusó. ¿Por qué? Si tenía aquellos poderes milagrosos. ¿Por qué se rehusó? ¿Por qué no continuaba utilizando esos poderes día tras día hasta que el hambre desapareciera de la tierra? ¿Por qué no sigue haciéndolo hoy? Porque como él dijo, mis hermanos, no habían sido capaces de ver todas esas personas que alimentó, o incluso lo ignoraban deliberadamente, mis hermanos. El propósito aún más elevado, el significado de la señal milagrosa. En Juan 6:26, Jesús les respondió: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, semeion, sino porque comieron de los panes y se saciaron. El milagro, mis hermanos, era para alertarles no solo del hecho de que Jesús era el creador, el verbo de Dios en forma humana, sino para anunciarles que había venido del cielo para ofrecerse a sí mismos, a ellos, como el pan de vida, y así satisfacer su hambre espiritual. ¿Sí lo entiende? Eso era. El Dios, el verbo de Dios se tuvo que hacer carne para que ellos comieran de esa carne en forma simbólica, para que Él sea el pan de vida, el maná que cae del cielo eternal, espiritual, el alimento para saciar un hambre espiritual y no físico.
El estómago, fíjense, al ser pues material, ¿no? Aquí, ¿cuántos no tienen estómago? ¿Verdad que todos tenemos? ¿Verdad que ahora andamos hambrientos? ¿Verdad que pedico largo? Pues ni modo. Se puede, mire, este estómago material se puede satisfacer con qué cosas? Con cosas materiales. Un taquito, ahí se me viene ahora una papa, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la comemos y el estómago va a ser barriga llena, ¿verdad? El corazón contento, dice, ¿no? Pero el espíritu humano, mis hermanos, que procede de Dios, que es espíritu, el espíritu humano nunca podrá quedar plenamente satisfecho con cosas materiales o placeres intelectuales, filosóficos. No. Necesita comunión con una persona. Y esa persona no es más ni menos que su propio creador. Ese es el hambre espiritual que necesitamos llenar. Nuestro espíritu humano está sediento y hambriento del pan de vida y del agua de vida, que es Cristo Jesús. Por eso, sin Él, el espíritu humano está condenado al hambre perpetua. Podemos hacer 10,000 milagros. ¿Se acuerdan a Simón el mago? Hacía muchos milagros, ¿verdad? Nada salvaban. Podemos hacer muchos de esos tipos de milagros, de teras o de dunamis, pero no nos van a poder saciar el espíritu humano, nunca jamás. Usted lo recuerda cómo andábamos, con un vacío. Ese vacío era nuestro espíritu humano sediento y hambriento del pan de vida y del agua de vida. Y nosotros decimos, pues, ¿qué tiene? Pues, muchos están hambrientos espiritualmente y ahí siguen y les va bien. Tantos sabemos que tienen hambre, pero pues no, viven sin Dios y ahí andan. ¿Será cierto? Cada uno conoce su propio corazón, ¿verdad? Cada uno por sí mismo puede darse un diagnóstico de lo que en verdad siente, ¿verdad? Hay multitud de personas, por supuesto, que han aprendido, en cierta manera, entre comillas lo digo, a suprimir su hambre espiritual, al hombre espiritual. Han aprendido a suprimirlo, y más en estas épocas. Muchos son seres queridos de ustedes y míos. Algunos han, entre comillas, tenido éxito y dicen, yo vivo bien sin Dios. Ustedes son unos religiosos. Pero honestamente dicen no sentir rastro de ese hambre espiritual. Pero eso es un síntoma muy alarmante, mis hermanos. Muy alarmante. Se dice que las personas que mueren físicamente por falta de alimento, de comida, al principio, cuando uno tiene hambre, los que ayunamos, lo sabemos, resulta pues, doloroso. Te empieza a doler la cabeza por la falta de agua, de hidratación. El estómago primero empieza a hacer ruido y después hace ruido, parece que habla en lenguas. Dame de comer. Parece que tengo un dinosaurio ahí. Yo, ¿dónde salió este dinosaurio? Hasta da pena, ¿verdad? Yo digo, estoy así y dice, y de repente un hermano espiritual dice, estás ayudando, que yo, o no comiste, no, mira, sí, si te das cuenta, pues sí, discúlpame, porque todo el tiempo está haciendo el ruido ahí, y andábamos predicando de misiones, lo que sea, pero bueno, pero fíjense, al principio produce un dolor, así como la cabeza y el estómago, y se siente uno debilitado, pero después el dolor desaparece. Lo vivimos esto, ¿no? Ese dolor no vuelve hasta que es inminente e inevitable la muerte. Yo me acuerdo hace mucho cuando fuimos a un retiro espiritual, empezamos a ayunar todos. Y en verdad muchos lo hacíamos por competencia, me incluyo. Pero había uno que estaba bien, era un hombre, un joven de Dios, y empezó a ayunar, era un hombre grande. Y empezó a ayunar 7 días y él ya decía, estaba jugando al voleibol ahí, yo lo veía, ¿qué le pasa a este? Digo, y dice, no, ya no me duele nada. Y vino esta predicadora que nos hizo ver la cruz en el cielo, la misma, justo estaba esa vez también. Y dice, no, ya párale. Tú descansas, tú estás ayudando, entonces vete a orar
y prepárate y ya. ¿Y cuándo vas a empezar a comer? No, mañana me va a dar un banquete. No, ten cuidado. No mañana vas a empezar a tomar algunos líquidos como jugos. Un jugo verde te voy a preparar yo, le dijo. O sea, despacito. ¿Por qué? Si él se daba el banquete, se moría. Él estaba a punto de morir, ni se daba cuenta. No, pues dice que no sentía dolor. Y me acordé mucho de esto que busqué clínicamente, médicamente es así. No, ese dolor desaparece. Como al cuarto día y feria, de quinto algunos, empieza a desaparecer. No lo siente uno. Yo nomás he ayunado muy pocas veces, más de 3 días. Pero los que lo hicieron, no me va a dejar mentir. O sea, después del cuarto, ya empieza a desaparecer. Uno ni se da cuenta y se siente, órale. Como cuando yo digo, es el Señor. Pero clínicamente es esto, desaparece. Y vuelve a aparecer ya cuando va a morir. Y puede ser que ocurra, o sea, siempre la analogía es con lo espiritual, con el ayuno espiritual. Su estado final, la muerte segunda, llega hasta el final. Esta gente que dice, vivo sin Dios y no me importa, estoy bien, le llega la muerte espiritual, ya al final, y ni cuenta se dieron. Pero aquellos que reconocemos el hambre espiritual, que reconocemos a Cristo como el que se ofrece como pan de vida, como ese Dios que se hizo carne, anhelamos esa carne y anhelamos ese espíritu. Busquen en Juan capítulo 6, versículo 38 hasta, primeramente, pueden ir hasta el 55, y bien claro dice, en el 54 y el 55, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vieron que esta siempre le evitamos porque suena como media de caníbales, ¿verdad? Pero ahora lo entendimos. El hambre espiritual. Él es el único que puede saciar a mi ser espiritual, a su ser. Y así lo ha hecho. Y por eso la importancia de creer en este evangelio. Dios se hizo carne y murió y nos dio vida eterna a todos los que creemos en Él. ¿Lo cree? Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Fue extenso y le agradezco su paciencia como siempre. Ya le prometo que en la próxima ya lo dividí más cortito. Pero esto era importante porque no nos podemos perder de qué es realmente la fe, qué es la salvación. Son conceptos muy importantes que en la misma Biblia, y hoy lo leímos, dice, si lo aprendemos mal, somos anatemas. Podemos caer en condenación. Señor, te damos gracias porque conocer tu verdad a veces lo menospreciamos y lo pensamos como algo obvio. Pero conocer tu evangelio, mi Dios, tal como lo es. Saber que tú eres el Dios vivo, todopoderoso, que se hizo carne para poder morir por nuestros pecados. Saber que fuiste levantado de los muertos y que ahora estás a la diestra del Padre. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Te damos gracias por poder conocer tu evangelio como tal como es y que hayamos vida en ese evangelio. Señor, gracias por poder nosotros experimentar y saber de esos lugares celestiales que no estuvimos, pero sabemos, con nuestros ojos espirituales hemos visto tantos milagros, tantas señales de que lo que está escrito en la Biblia es tu palabra, una palabra que vivifica nuestro espíritu, nuestro ser interior, nos da vida en abundancia y nos sacia, nos llena totalmente, Padre, porque tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, es nuestro pan de vida y aguas que fluyen como ríos de vida eterna desde nuestro ser. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por poder vivir en esta experiencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos.
su paciencia también es bendecida. Bendiga a su hermano.